El sufijo logo significa estudio y mío significa músculo. O sea que es el estudio ¿de quién? De los músculos. Pero resulta que los músculos tienen unos accesorios. Entonces es el estudio de los músculos y de sus accesorios. Estos músculos es lo que en el argot popular se conoce con el nombre de tejidos blandos en medicina, y en el argot popular se le conoce con el nombre de carne. Entonces, cuando hay un accidente y uno escucha el reporte, bueno, don Jorge tuvo un accidente, pero gracias a Dios la lesión es tejidos blandos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de tejidos blandos, los músculos y lo que recubre los músculos, que normalmente se conoce con el nombre de piel. Pero resulta que los músculos no son uno, son varios tipos de músculos. Entonces recordamos en anatomía 1. Son 3. Primero, músculo estriado esquelético. Ya lo vimos al inicio de la anatomía. Segundo, músculo estriado cardíaco. Ya hablamos de control, ya hablamos de todo. Y el tercero se llama músculo liso. El músculo que vamos a estudiar en anatomía 1 es el estriado esquelético. El músculo cardíaco y el músculo liso lo dejamos para anatomía 2. Y en anatomía 1 hablamos del músculo estriado esquelético. ¿Todo bien o no? Entonces, la pregunta de millones es, bueno, ¿dónde se ubica el músculo estriado esquelético? Sobre el esqueleto. ¿Para qué está diseñado el músculo esquelético que se encuentra sobre el esqueleto? Para una sola función, para poder caminar. ¿Y para qué yo camino? La naturaleza me creó así simplemente para que busque mi comida. No olvidemos, las plantas, ellas fabrican su alimento, son autótropas, por eso no se desplazan. En cambio, los demás animales, de acuerdo que hablamos de Peter Singer, humano y no humano, tenemos que buscar el alimento, somos heterótrofos, necesitamos las sustancias químicas, somos quimiodependientes. Por lo tanto, para yo poder caminar, necesito de 2 tipos de movimientos. El primer movimiento es el movimiento pasivo. Y el movimiento pasivo se da por los huesos, especialmente por los huesos largos, ya vimos, los cuales a nivel de las articulaciones se unen, cierran y abren ángulos y ello permite caminar. O sea que el movimiento pasivo depende de los huesos y el movimiento activo depende de los músculos. O sea que el músculo tiene algo que no tienen los huesos y es que puede contraerse. Es la contracción la que tiene esa capacidad los músculos. Bien. Bueno, pero resulta que siempre que vamos a estudiar los músculos vamos a hablar del derrotero. Y en el derrotero hay 7 cosas. Primero, el nombre. Los músculos ya tienen un nombre. Y en el año 1968 la Confederación Mundial de Anatomía Veterinaria los dejó así. Y nos toca aprenderlos. Era una de las discusiones con los grandes pensadores relacionado con la adquisición de conocimiento. Es que usted no debe adquirir conocimiento de memoria, no. Pero en algunas áreas, pues es que toca. ¿Cómo vamos a hablar del cuádriceps si no sé que tiene 4 cabezas, no sé dónde está? Pues es que toca. Tiene un hematoma en el recto femoral, entonces ¿dónde lo busco? ¿En miembro anterior, en la oreja, en tórax, en abdomen? ¿Dónde? Toca tener esa información aquí.
nombre. Pero ese nombre se le dio atendiendo a muchas causas. Primero, según la forma. Entonces, hay músculos que tienen forma de trapecio. ¿Cómo se llama? Trapecio. Hay otros que tienen forma redondeada. Y al ser redondeada, puede encontrarse al inicio de un tubo o al final de un tubo. Si se encuentra al inicio, recibe el nombre de orbicular. Pero si se ubica al final, recibe el nombre de esfínter. Ejemplo, hay un músculo redondeado que se encuentra al inicio del TGI, del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se llama? Orbicular de los labios o orbicular de la boca. Y hay otro músculo que se encuentra al final del TGI en el ano. ¿Cómo se llama? Esfínter anal. Según la forma. Segundo, según la función. Entonces hay músculos que lo que hacen es cerrar ángulos. ¿Cómo se llamará? Flexores. Otros lo que hacen es abrir ángulos. ¿Cómo se llamarán? Extensores. Ojo, voy a colocar aquí con rojo el plano medio. Hay músculos que cogen una manito o una patica, ¿verdad? Y lo acercan hacia el plano medio. Entonces es con una D. Se llamará abductores. Pero hay otros que es todo lo contrario, lo alejan del plano medio y se llamará BD, abductores. Entonces hay músculos flexores, son músculos extensores, músculos aductores, músculos BD, abductores. Hay varios músculos que se unen para cumplir la misma función. Se llaman sinérgicos. Entonces, si yo quiero levantar esta silla y tiene este paquete que tiene unas botas y dentro de las botas 500.000 monedas, esa vaina pesa. ¿Con un solo dedo puedo levantarlo? No. Entonces, en la manito hay un músculo flexor, pero para levantar una silla no puedo solo, entonces se unen todos los flexores, se llaman ¿qué? Sinérgicos. Pero si compara estos que son flexores con estos que son extensores, entonces hay unos músculos que se llamarán antagónicos, que también se conoce con el nombre de desdientes. Antagónicos o desdientes. Sigo hablando del nombre. Dependiendo del número de cabezas. Cabezas en latín es sex. Entonces, si tiene dos cabezas, ¿cómo se llamará? Dos bi. Si tiene tres, tríceps. Si tiene cuatro, cuadri. Cuatro se llamará cuádriceps. Si tuviera 5 y 6 le colocaríamos, pero no hay sino hasta ahí. Entonces hay bíceps, tríceps y cuádriceps. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Hay otros que tienen forma de rombo. ¿Cómo se llamará? Romboideo. Bueno. Primero, nombre. O sea que el nombre ya está. ¿Sí o no, colegas? Dígame. Nos toca aprenderlo así. Por ejemplo, hay nombres que son un poquito curiosos. Ahora que estamos en medicina interna, hay un músculo que se llama sartorio. Y ese sartorio se lo colocó un señor. Recuerden que antes los que operaban eran los barberos. Y un barbero estaba afeitando a un sastre. Y luego lo invitó a su casa y estaba sacando el músculo más largo que tiene el cuerpo en los humanos. Dijo, oiga,
ese se parece a lo que yo hago. Yo soy sastre, a los pantalones. Entonces le colocó Sartorio en honor a su conversación. Entonces cada nombre tiene una historia. Y con esa historia se le colocó. Bueno, nombre. Origen. Sitio en el cual se considera que nace un músculo. ¿Cómo es la cosa? Sitio en el cual se considera que termina un músculo. Inserción. Sitio en el cual termina, oígase que es termina, no que muere. Porque si el músculo ha muerto, ¿para qué seguimos hablando de músculo? Y ese ya no vuelve a contar. Entonces la pregunta es, yo aquí tengo un músculo. Esto es un músculo. El músculo tiene una parte central que recibe el nombre de cuerpo. Y ese cuerpo está formado por fibras musculares. Fibras musculares. Y esa fibra muscular está formada, si yo cojo una de estas grandes, me la llevo al microscopio, está formado por miofibrilas. ¿Sí me siguen o no? Y las miofibrilas están formadas por células. Las células musculares reciben el nombre de sarcómeras. ¿Cómo se llaman las células musculares? Sarcómeras. Y en las células encontramos unas proteínas contráctiles, que son la actina, miosina. Entonces, en las fibras musculares están las proteínas contráctiles. Una información. Rápido, ¿qué es lo que hace? Si se entrecruzan, el cuerpo disminuye y los ángulos se cierran. ¿Sí me siguen o no? Si se relajan, existe la posibilidad que las articulaciones se abran. Y eso es lo que me permite caminar. Pero además de que el músculo se contrae a nivel del cuerpo, me va a generar calor. Y eso es lo que me colabora para mantener mi temperatura constante. Por eso los animales domésticos, que son los que nosotros estudiamos, son animales con temperatura constante, o sea, animales homeotérmicos. ¿Vamos muy bien o no, colegas? Entonces, pero resulta que los extremos reciben el nombre de tendón. ¿Bien hasta ahí o no? Entonces, un músculo nace a través de un tendón y se inserta en un tendón, claro, es lo más seguro. Pero un músculo puede nacer en un hueso, mírenlo, y se inserta en otro hueso. Puede nacer en un hueso y se inserta en un músculo. Pero si se inserta en un músculo, no tengo un tendón. Tengo es una fascia que la vamos a ver ahorita con gran cantidad de tejido fibroso y recibe el nombre de aponeurosis. O puede nacer en un ligamento y se inserta en otro ligamento. ¿Cómo vamos? Nace en un hueso, se inserta en otro hueso. Nace en un hueso, se inserta en un músculo. O nace en un músculo y se inserta en otro músculo. O nace en un ligamento y se inserta en otro ligamento. Puede pasar lo que quiera. ¿Todo bien hasta ahí o no? Pero ojo, yo como diferencio el origen de la inserción. La inserción es la parte del músculo que se mueve más. El origen es la parte del músculo que se mueve menos. Si hablo de los músculos que están en el esqueleto apendicular, o sea, en miembros anteriores y posteriores, siempre el origen es proximal, la inserción es distal. ¿Cómo lo ven? Muy bien. Yo tuve un compañero, le iba a comentar eso ya a la hora. ¿Qué será la acción?
Así como Caracol. ¿Qué es lo que pasó en Caracol? Que hubo acción. Y Jorge Alfredo Vargas se sobrepasó en la acción. Pero ahí sale un artículo ya de Jorge Alfredo que llama, donde dice que acusar a una persona sin ser derrotado en juicio también es un método de fatalismo. Porque bueno, la pregunta es, ¿cómo no le vamos a creer si eso nada más que hablar? Pero bueno, ante la justicia, es que José Alfredo Vargas es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces dice que le destruyeron su familia. Entonces la pregunta es, ¿y existe alguna película donde sea lo contrario? Que los caballeros demanden a las damas que son las jefes. Es lo que genera la contracción del cuerpo sobre la articulación. Sencillo, ¿no? ¿Flexores qué es? Cierran años. Extensores, abren años. Aductores, acercan al plano medio. BD, abductores, alejan del plano medio. Hay unos músculos que me permiten hacer esto. En medicina se llama circunducción. Describir un círculo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Acción. Esta que es lo más complicadito en el buen sentido de la palabra. Relaciones. Entonces, si yo coloco aquí un músculo que está sobre la cara lateral de la escápula. Señor, señor. 5. Ah, pues vale. ¿Y 5? No, Ah, no, pues no hay problema, mire. Ojalá la medicina se pudiera así, ¿no? Ya se con el ciático, entonces venga, no hay problema. Acción, relaciones. Sobre la cara lateral de la escápula, que hablamos un poquito, viene un músculo que tiene forma de trapecio. ¿Cómo se llamará? Trapecio. Todos aquí, por favor. ¿Qué son las relaciones? ¿Qué hay por encima? O sea, ¿qué hay por dorsal? ¿Qué hay por ventral? ¿Qué hay por craneal, por anterior? ¿Qué hay por posterior o por caudal? ¿Qué hay por lateral? ¿Y qué hay por medial? O sea que este sí es la ubicación de este músculo con respecto al cuerpo. Voy a colocar aquí. ¿Ya tomaron los fotitos? Sí. Miren este. Operar. Este sí nos toca tenerlo súper pendiente. Y recuerde lo que les dije. Dogma de fe. Primero, no voy a causar daño. Y entonces yo tengo que tener esas relaciones. Bien. Voy a colocar esto. Entonces, mira, aquí está la escápula. Allá, ¿sí la vemos o no? Ah, este es el trapecio. Pero el trapecio tiene una porción cervical y una porción torácica. Entonces, ¿qué hay por arriba? Ah, la porción funicular del ligamento nucal. ¿Qué hay por debajo? Ah, el serrato ventral. Claro, mírelo. Pectorales profundos, donde está el subclavio. Y el gran dorsal ancho latissimus dorsi. ¿Qué hay por craneal? Ah, claro, limita con el, ¿cómo se llamará el hielo? 3. Tiene forma de como romboideo. El esplenio. Serrato ventral. ¿Qué hay por caudal? El gran dorsal ancho latissimus dorsi. Ya miramos, lo de arriba, lo de abajo. ¿Sí o no? Lo de adelante, lo de atrás. ¿Qué hay allá por medial? Pues estos mismos músculos, con la excepción que me quedan 2 ahí por debajo, que es el longísimo cervical, longísimo torácico y iliocostal torácico lumbar.
Me queda, ¿qué hay por fuera? Pues claro, que es por fuera que vamos a ver. Pues este que es el cutáneo, Miguel. Entonces este es el cutáneo. Aquí, ¿cuál tenemos? El cutáneo homobraquial. Cada musculito nos toca necesariamente ubicar las relaciones. Bueno, entonces vamos para la qué. ¿Sexta? ¿Sí? ¿Sexta? ¿Irrigación qué es? ¿Qué arteria o qué arterias le llevan a ese músculo el oxígeno y la glucosa? Y de allá, ¿qué vena o qué venas recogen el CO2 y producto de desecho? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Porque el músculo no es un cuerpo glorioso. Y es como cada uno de nosotros. ¿Qué necesitan? Gasófila. Utilizo y es como las casas. Entró agua limpia, ahora va agua servida. Bien. Inervación. Óigase bien, irrigación es sangre. Inervación es qué nervio o qué nervios lleva la sensibilidad a ese músculo. Listo. 7 cositas. Entonces, hasta este momento yo les he dado todo mascadito. Siga, David. Iniciación, irrigación, inervación, relaciones y estructuras. Lo que irás hizo. Algunos de sus compañeros tienen ya los resúmenes, pero no olvidemos que los resumen lo entiende quien lo hace. Por aquí yo coloqué un circulito con un palito, para mí es ion. Pero si alguien lo lee y dice inerva, ¿y ese palo qué es? Entonces ahí empieza uno a. Yo tenía un compañero que para ese músculo, ejemplo, el bíceps, cuando hablamos de osteología, yo hablé en la escápula del ángulo distal articular oblicuo, que sobre la cavidad glenoide está una tuberosidad llamada tuberosidad supraglenoide, donde nace el bíceps braquial. Y luego cuando hablamos del radio, hablamos de la tuberosidad donde se inserta, o sea que ya tiene origen e inserción. La irrigación yo se la voy a dictar más tardecito. La arteria y vena, la inervación también se las voy a dar, o sea que lo único que necesitamos es sentarnos a darle una miradita, pero estudiar a conciencia y lo más importante, créanme,